Hermanos, ahí donde usted está, le voy a pedir que por favor abra su Biblia en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, en el verso 9 en adelante hasta el verso 14. Vamos a leer la gloriosa palabra de Dios nuestro Señor. Amén. Amén. Lucas capítulo número 18, verso 9 hasta el verso número 14. Vamos a darle lectura y de ahí vamos nosotros a predicar el consejo que Dios nuestro Señor tiene hoy para la iglesia y usted que nos visita. Amén. Amén. ¿Todos listos? Amén. El Evangelio de Lucas, lo vuelvo a repetir, capítulo 18, verso 9 al 14, dice así: para la gloria y para la honra de Dios nuestro Señor. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo Jesús también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrón, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El verso 12 dice entonces: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando en pie lejos, no quería aún ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El verso 14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos todos a orar en el nombre del Señor. Dios y Padre, venimos ante ti en esta mañana. Te agradecemos por el privilegio y la oportunidad que ya nos has dado, Señor, de poder cantar, alabarte, bendecirte, exaltarte y glorificarte. Gracias por darnos también la oportunidad, Señor, de poder manifestar delante de tu presencia, Dios mío y Señor mío, nuestra obediencia. Creemos que has recibido nuestras ofrendas y diezmos. Creemos, Señor mi Dios, que subió a ti como un olor fragante. Ahora, Señor, que hemos leído tu palabra, queremos tomarla en nuestra vida, que llene nuestro corazón, que no retorne a ti vacía, como tú lo dijiste a través de las palabras del profeta Isaías, Señor. Señor, que haga tu voluntad, que bendiga nuestras vidas, que nos enseñe, que nos redarguya, nos corrija, nos instruya para hacer, Señor, cada día mejor y para alabanza de tu nombre. Amado Dios, por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, ayúdanos, Señor, a tener discernimiento y que podamos recibir esta palabra de vida para ser prosperados. En el nombre glorioso de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Siéntense, por favor. Hoy intitulé el mensaje de este día así, de esta manera: tus méritos o tus necesidades. Yo como pastor he estado viendo algo que se ha estado desarrollando, desenvolviendo a través del mundo religioso, y es algo que a mí simple y sencillamente me preocupa. Y a más de la preocupación, obviamente, no voy a decir que me confunde, me preocupa y me da mucha tristeza. ¿Y qué es lo que a mí me entristece? El ver cada día una carrera desenfrenada dentro de las iglesias, de querer hacer cosas para poder estar cada día mejor, los seres humanos, en una posición mejor con los otros seres humanos. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Que se ha desatado una increíble competencia en las iglesias, dentro de todos los núcleos religiosos, por ver quién es el mayor y el mejor. Algunos de ellos, personas, hombres y mujeres, se han autodenominado títulos y nombres que obviamente no les pertenecen, que no es una realidad. Que Dios obviamente no ha hecho eso en sus vidas, pero ellos, creyendo que esta es la forma obviamente de poder tener mayor aceptación delante de Dios, siguen en esa carrera en desenfreno.
Algunos de ellos se autodenominan apóstoles, otros profetas, otros de otra manera. Y yo no digo que Dios nuestro Señor no tenga ministerios activos hoy dentro de la iglesia. Pero lo que digo, que ha habido un desenfreno. ¿Por qué? Porque mucha de la gente dentro de los núcleos religiosos han llegado a creer lo que un día pensaron. Pensaron que solamente por tener aceptación del grupo de personas se puede ser obviamente valioso o importante en la vida. Y esa es una gran mentira. Porque una persona puede ser aceptada por todo el mundo. Todo el mundo puede hablar bien de él o de ella. Pero si no hay gracia delante de los ojos de Dios, si su vida no vive al paralelo de la voluntad de Dios, esa persona no ha hecho otra cosa más que perder cada minuto que Dios le ha concedido de vida. ¿Me entienden, hermanos? Y eso es lo que hoy, en esta mañana, yo quiero predicar. Quiero predicar algo que a nosotros sea obviamente una enseñanza a la conciencia, para que nosotros estemos muy sabidos, entendidos lo que potencialmente no le agrada a Dios y lo que verdaderamente le agrada a Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor, a través de su palabra, nos lo ha dicho, que hay cosas que a Él no le agradan. Hay cosas aquí que Él no aprueba. Dios nunca le ha mentido a la humanidad. Al contrario, Él siempre ha estado presente para sacar al hombre y a la mujer del estado de la mentira. Porque la mentira tiene su origen obviamente desde la eternidad, y desde la eternidad ha trascendido hasta el día de hoy. Y la mentira solamente es error, y el error nos lleva a separación. Y la separación tiene muchas consecuencias en nuestras vidas delante de Dios nuestro Señor. A través de la mentira, un día Satanás hizo que los primeros pobladores de la tierra, quienes estaban en comunión y en relación con Dios, pensaran ellos diferente. Por eso en esta ocasión nuestro Señor Jesucristo, Él quiso hacer algo obviamente peculiar, y lo que Él quiso hacer fue enseñarle a las personas lo que es lo poderoso de la humildad, y lo que es dañino y destructivo, lo que es la vanagloria, el falso orgullo. Hoy todos nosotros, los que somos de Jesús, tenemos que tener una marca significativa en nuestra vida. Y esa marca debe de ser lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra. Cuando Él hizo la exposición y dice en Mateo 11, del verso 28 al 30, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Hablaba el Señor de un estado, hermanos, en el sufrimiento por el pecado, que solamente en el Señor Jesús se puede descansar. Jesús dice, vengan, únanse a mí, a mi yugo. Mi yugo, obviamente, aquellos hombres que conocían aquellas cosas, sabían que era un instrumento de trabajo. Era un instrumento de aflicción que se le colocaba a los animales para meterlos al trabajo forzado. Pero Jesús les dice a ellos, mi yugo es diferente, mi yugo es liviano, mi yugo es fácil de llevar. Y al venir ustedes a mí, van a tener como prioridad aprender de mí, que soy manso y humilde. Una cosa que la iglesia tenemos que tener es ser humildes, porque cuando llega a faltar la humildad en el corazón del hombre, sea mujer o hombre, estudiado o analfabeta, vamos a fallarle a Dios. Vamos a pecar contra Dios. Nos vamos a equivocar. No importa lo que usted tenga, lo que sea, lo que conozca, lo que haya aprendido en esta vida. Una vida sin humildad no va a agradar a Dios. Y una persona que no agrada a Dios en esta vida, no estará con Dios en la vida venidera. Y no hay ninguno de nosotros en esta iglesia, ni ninguna persona en toda esta vasta humanidad, que no tenga una misma sentencia sobre su cabeza, que después de esta vida temporal y pasajera es entrar al estado de la eternidad, será con Dios o separado obviamente de Dios. Jesús le dijo eso a las personas. ¿Por qué? Porque desde el principio, insisto, el diablo engañó a Eva, y Eva engañó a Adán y Eva pecaron en contra de Dios.
Los engañó de la manera más sutil, poniendo en tela de juicio la palabra del Señor que Él había dicho, haciéndoles ver y entender que Dios estaba atemorizado, que si ellos desobedecían comiendo del árbol que Dios les había mandado no comer, ellos iban a ser iguales a Dios. Y en ese momento tuvo que haber habido, hermanos, un orgullo falso en la vida, obviamente, de Eva. Aunque la Biblia no lo dice, no puede ser otra cosa sino eso. Porque ella obviamente pudo haber entendido, me está diciendo que Dios lo único que quiere, que no seamos como Él. Encumbrarnos al lugar donde Él está. Estar a la altura de Él. O sea que la criatura pensó que podía ser como el Creador. Santo, perfecto. Pero obviamente eso no puede ser así. Y hoy nosotros, al mirar esta enseñanza, no es de extrañarnos que hoy todavía en el tiempo presente, no importa lo que hemos oído, lo que hemos recibido, todos nosotros estamos siendo cada momento vulnerables a ser tentados por el enemigo, a que nosotros lleguemos a pensar, que lleguemos a creer que podemos vivir diferente a lo que Dios ha mandado en su gloriosa palabra. Pero no debemos equivocarnos, hermanos. La palabra de Dios aquí está todavía con nosotros. Sigue siendo viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es espíritu y es vida, como dice el capítulo 6 del Evangelio de Juan y el verso 63. La palabra de Dios no va a pasar nunca. Aunque llegue a pasar el cielo y la tierra, según Mateo 24:35, esta palabra va a permanecer para siempre. Esta palabra debe de ser, hermanos, en nuestra vida, la regla de vida. Esta palabra debe de ser como el manómetro o aquellos instrumentos de medición que nos ayudan como parámetros, enseñándonos lo que es nuestra vida, lo que debemos y tenemos que hacer para agradar al Dios que nos ha amado. Al Dios que vino a este mundo para morir por todos nosotros sin tener necesidad. Y eso es lo que el Señor procuró hacer aquel día, darle a conocer a las personas que obviamente la caída de los hombres es súbita. La caída de los hombres es eminente. ¿Por qué? Porque llega a haber en el corazón del hombre ese estado de falso orgullo, de la prepotencia, de creer que lo sabe todo y que todo lo puede. Y se comienza a apartar de lo de Dios, su voluntad, su perfecto amor y las cosas de Él, que es lo único que nos puede ayudar hoy en esta vida. Pero Jesús fue claro, fue preciso, cuando le hablaba a sus discípulos en San Juan capítulo 15, y les habla lo que era el concepto de la vid verdadera. Él les dice a ellos, yo soy la vid verdadera, ustedes no son otra cosa más que los pámpanos. Su existencia y el potencial de fructificar de ustedes es en la dependencia de mí, no en la independencia de mi persona o de mi vida. Tanto que el Señor los llevó a ellos en esto y les dice claramente, porque ustedes apartados de mí, nada van a poder hacer. Y obviamente no hablaba de las cosas del diario vivir, hablaba de las cosas que verdaderamente tienen sentido en esta vida. ¿Y sabe qué es lo que verdaderamente tiene sentido en esta vida? No lo que hacemos para esta vida, sino lo que hacemos en esta vida para la vida venidera. ¿Alguien de veras cree eso conmigo en esta mañana? Si ese aplauso es para Dios, déselo y adore la grandeza de su nombre. ¿Sí o no? Pero el Señor les dijo claramente, esto deben de saber, todo pámpano que no permanece en mí, pegado a mí, se seca. Y habiendo de secar, es juntado y después echado al fuego para ser quemado. Esa es la condición de una vida, de una persona, el estado de alguien que quiera tomar obviamente su independencia de delante de Dios. Dios no nos diseñó para eso. Dios nos diseñó para ser dependientes de Él, que es diferente a independencia. Dependientes es que todo lo tomamos de Él, lo necesitamos a Él en todo tiempo. La independencia es ir nosotros en nuestro propio concepto, vivir, pensamiento y camino. Y eso es lo que alguien puede hacer.
Podemos ver dentro de esta historia, hermanos, el relato que el Señor nuestro Dios nos da de un hombre que tenía cualidades excepcionales, que el Señor nuestro Dios no refutó ninguna de esas cualidades que Él dijo que tenía en su vida. Pero en realidad su corazón estaba tan cerca de Dios, pero estaba tan lejos de Dios. Tan cerca porque era el lugar público de adoración, el templo donde él, juntamente con aquel otro pecador, llegó para orar a Dios. Por eso estaba cerca, pero su corazón estaba lejos. Porque él llegó a pensar, a creer que todo lo que tenía, lo que hacía, era por su razón, su intelecto, sus fuerzas. Y eso es lo malo de esta vida. Esto es lo que no podemos nosotros traer a nuestra mente y a nuestro corazón, llegar a pensar. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe la primera a los Corintios, en el capítulo número 1 y en el verso 26, le habla a él a la iglesia y les dice una gran verdad. Les habla a él y les dice: pues mirad, hermanos míos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En el verso 27 y 28 declara el apóstol Pablo que Dios hizo algo excepcional para él poder formar su iglesia. Y lo que el Señor nuestro Dios simple y sencillamente hizo y le puso a Pablo para hablar, declara que el Señor tomó de lo necio del mundo y lo tomó con una razón, para avergonzar a lo sabio. El Señor tomó lo vil del mundo, escuche bien, para avergonzar. El Señor tomó de lo menospreciado para deshacer lo que no era. Y en ese contexto, obviamente, debemos nosotros de entender cuando entramos al verso 29 al 31, esto que no se nos debe de olvidar, nunca dejarlo pasar por alto. A fin, dice el apóstol Pablo, de que nadie, absolutamente nadie, se gloríe en la presencia del Señor. O sea, no hay razón para uno que estaba muerto en delitos y pecados, ignorante al conocimiento de Dios y habiendo recibido de Él misericordia, que ahora venga y quiera vivir, como decimos los mexicanos, como la divina garza, como un pavo real, simple y sencillamente esponjado, caminando y no pisar el suelo, caminar como en el aire, en las nubes. ¿Escuchan eso, amados hermanos? A fin, Dios por eso hizo eso. Dios por eso tomó lo insensato, lo vil y lo menospreciado. ¿Para qué? Para que el que un día estuviese sentado en aquel día en las iglesias o en las sinagogas, hoy como este día en las iglesias, piense que no es otra cosa más que el amor, el favor, la gracia de Dios que obró en su vida para hacerlo lo que hoy es. Y darle obviamente la poderosa esperanza que tiene para cuando va con Él al cielo. Por eso el verso declara, y es preciso entender el verso 27, a fin de que nadie se jacte. La palabra jactarse es creerse. La palabra jactarse es tener esa falsa vanidad. La palabra jactarse es sentirse superior a lo que verdaderamente la realidad de una cosa o de una persona es. Pero el siguiente verso sigue diciendo el apóstol Pablo, y esto, hermanos, es para que nuestra vida sea una vida conformada a Dios en su voluntad a través de su palabra. Cuando el apóstol dice más por Él, o sea por Dios, más por Él, dice, declara y es fiel, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios justificación. Si hoy mi vida está justificada y su vida, es por lo que ha hecho Él. Porque Él nos ha sido justificación, santificación y redención. O sea que el estar hoy parado de Dios no es por los medios suyos, es por el medio que puso Dios para darnos aceptación. Él nos ha sido hecho justificación, santificación y redención. Nuestra redención sigue estando hoy en las manos del Señor. Y cuando una persona llega a entender esto y a vivir de esta manera, cada vez que ahora vaya a ir delante de Dios, no va a venir, hermano, sino con agradecimiento, presentando la necesidad. Señor, ayer te necesité, hoy te sigo necesitando, mañana te voy a necesitar.
Te he necesitado el mes pasado, te voy a necesitar si me lo concedes el mes que viene hacia adelante. Porque no hay hombre fuerte ni inteligente que dentro de la aflicción un día su vida no clame por misericordia. Y cuando esto dice el apóstol, declara esto, Él la justificación para nuestra vida, Él la santificación para nuestra vida, Él la redención para nuestra vida. Si hoy alguien es justificado es por la obra de Dios en Cristo en nuestra vida. Si hoy alguien tiene santificación, si hoy alguien puede ser acepto delante de Dios, es por lo que Jesús nos ha cubierto y nos ha justificado. Si hoy la persona se va de este mundo y va a tener obviamente un día la redención eterna, es por lo que Él ha hecho. Y por eso dice el verso 31, para que como está escrito, que el que se gloría en el Señor. Sepa que lo que es, lo que tienes por el Señor. Sepa que lo que va a ser mañana será por el Señor. Sepa que lo que va a ser en la eternidad será por el Señor. Es al Señor al quien hoy en este día venimos a servir. Es al Señor a quien vinimos a adorar. Es al Señor el que está aquí en este lugar. Aunque no lo vemos ni lo podemos tocar, Él está en la casa. Él está aquí para recibir tu alabanza, tu adoración, para ser exaltado. Y Él en la riqueza de su amor, la abundancia de su misericordia, tener misericordia de nuestra vida. Pero cuando el pensamiento del hombre y de la mujer se llega a embotar y cree que Dios es Dios porque él o porque ella hace a Dios, se llegó a equivocar. Este hombre con cualidades y facultades, hermanos, que pueden ser intachables, en verdad se equivocó. Se equivocó claramente. Se equivocó porque él no puso a Dios primero. Él creyó que respiraba por él mismo. Él pensó que vivía por su propia voluntad. Él creyó que sus trabajos y sus haciendas o sus negocios, sus empresas, eran porque él era inteligente. Él se comenzó a alabar en vez de dar la alabanza a Dios. Porque subió a orar, subió a pedirle obviamente al Señor. Y ese era uno de los problemas grandes con aquella gente que se paraba en los pedestales de la perfección y podían mirar a los otros como inferiores. Podían mirar a los otros como inaceptables. Por eso el mismo Evangelio de Lucas en el capítulo 16 del verso 13 al 15, el Señor Jesús hablando en medio de una gran multitud de gente, con fariseos estando a la expectativa de una palabra del Señor para acusarle. El Señor les dice a ellos, a la gente, a la multitud: ninguno de vosotros puede servir a dos señores. Ninguno puede hacer eso. No hay manera de hacerlo, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero en ese contexto, el verso 14 en adelante dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Yo he buscado en la Biblia y digo, quiero oír algo bueno de los fariseos. Ellos estaban allí oyendo. Ellos oyeron lo que el Señor dijo. Eran ávaros. Ellos querían la riqueza solo para ellos. Pensaban que su posición social consistía solamente en eso. Dice, y se burlaban del Señor. Pero el verso 15, entonces Jesús da una palabra, amados hermanos, que ellos tuvieron que haberla entendido. Y si ellos no la entendieron, hoy nosotros tenemos que decir: gracias, Señor, porque tú no vas a permitir que mi vida se vaya en un desenfreno. Cuando habla y dice, entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. O sea, esto es bien feo. Justificarse uno mismo delante de los hombres es horrible, es lo peor que podemos hacer. El hermano y la hermana que no viene a la iglesia y que se siente bien allá, el hombre y la mujer que estando aquí hace lo incorrecto, estamos mal, los de afuera y los de adentro, si no es hacer la voluntad de Dios. Porque muchos podemos llegar a pensar que solamente el que está allá está perdido, pero podemos estar aquí y estar perdidos. ¿Entienden eso?
Cuando nos comenzamos a justificar y comenzamos a ver a los demás y podemos decir, yo soy mejor que todos estos. Esa era la maña, la costumbre, el mal vivir de esta gente. Por eso dice, ustedes los que se justifican, ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestro corazón, porque lo que a los hombres tienen por sublime, por mejor, por perfecto, delante de Dios, es abominación. Hoy yo quiero que tú sepas, hermana, Dios te conoce. Hoy yo quiero que tú sepas, hermano, Dios te conoce. Sabe exactamente lo que eres aquí, lo que eres en la casa, lo que eres en el trabajo. A ti, joven, Dios te conoce. Lo que estás haciendo ahora aquí, lo que haces en el trabajo, lo que haces en la escuela, Dios te conoce. Hoy mi esposa, mis hijos, mi familia, me puede tener a mí por sublime, por cosa buena. Pero ¿saben una cosa? Ni 1,000,000 de familias como la familia que Dios me ha dado me puede justificar si Dios me desaprueba. Dios nos quiere librar de eso. Nos quiere librar del falso orgullo que aquel hombre tuvo cuando llegó delante de su presencia al templo y oró pidiendo al Señor que escuchara su oración. Y el Señor obviamente la escuchó. Jesús sabía, conocía exactamente lo que por este hombre estaba pasando. Si hoy nosotros tomamos este concepto de decirle, Señor, si soy algo en esta vida, es porque tú extendiste tu brazo santo y limpio. Tu corazón, Señor, mi Dios, se vino en pos de mí, me tomó, me abrigó, y ahora mi justificación, Señor, y la justicia tuya, Dios mío, en mi vida, es por todo lo que tú me has hecho, todo lo que tú me has dado, lo que estás haciendo, y mi esperanza es lo que tú, Señor, mi Dios, al cabo de los días harás por mi vida. Este hombre al orar, obviamente, él confiaba en sí mismo, dejó de confiar en Dios. Yo hoy no puedo confiar en mí mismo. Yo no sé lo que sigue en el minuto que viene. Usted no lo sabe, usted no sabe cómo va a terminar este día, pero Dios sí sabe. Pero cuando una persona pone su confianza en Él, diciéndole, tú eres mi vida, mi esperanza, mi razón de vivir, de respirar, de caminar, es entonces cuando todo comienza a ser agradable a Él. Hoy alguien que puede gozar completamente de salud fuerte, con orgullo se puede parar, y más si fue al gym antier o antiantier. Pero hoy Dios puede cerrar la válvula del oxígeno que te deja respirar, y te aseguro que no vas a poder hacer nada. Hoy el que siente que la vida solamente es de él, por la casa que puede tener, o el carro que maneja, o el trabajo en donde está, hoy el Señor te puede cambiar, o dejar de tener de ti o de mí misericordia, y todo cambiar. Y eso es esta enseñanza. Prevenirnos el Señor para que nuestro corazón no se pare en ese pedestal de llegar a pensar y a creer que hoy, Señor, te voy a engrandecer, en el sentido de que si yo no estoy aquí y no vengo, Señor, esto no sirve para nada. El Señor es Dios, ha sido Dios y seguirá siendo Dios por siempre. Nosotros somos criaturas que deben de depender de Él en todo lo que somos y en lo que tenemos. Cuando este hombre, obviamente, él oró consigo mismo, era obviamente este hombre cometiendo un grave error. Sabía orar, no hay duda, porque estaba hablando a Dios, como dice la escritura que leímos. Vamos nuevamente, hermano Jerry, al verso 9. Y vean ustedes que en esta porción no es solamente una oración ajena. Había habido una oración anterior, donde hombres, obviamente, con un mal corazón, porque alguien tuvo insistencia y pidió, rogó y estuvo suplicando, alguien le hizo a esta mujer misericordia. Y el Señor dijo, la insistencia y la perseverancia de la oración de esta mujer consiguió lo que buscaba. ¿Recuerdan esa historia de Lucas 18 del 1 al 8? Cuando una mujer obviamente viene delante de un juez, Señor, al juez le habla, ten misericordia de mí. Haz esto, Señor, mira la condición que yo tengo, haz compasión, Dios mío, de mí.
Y el Señor habla una parábola de orar a Dios siempre, de tener confianza en Él. Y cuando esta mujer viene y habla con este juez injusto, este hombre le ayudó no porque sentía en su corazón, sino porque dijo, ya me fastidió, no vaya a ser que hasta ella la meta yo presa. Pero el Señor Jesús, cuando cuenta esto, narra esto, dice, ¿no tendrá Dios misericordia de sus santos que claman a Él de día y de noche? Yo les digo, sí, pronto les hará misericordia. Pero el asunto que queda en el verso número 8, escuche, y es ahora donde entra el 9. Y Jesús dice, os digo, pronto les hará misericordia. Pero cuando venga el Señor, escuche bien, cuando venga, hallará fe en la tierra. Habrá quien esté confiando en Él. Habrá quien esté esperando en Él. Y hoy en este día que la gente gana mucho dinero, hoy en este día que el Señor a unos de ustedes como a mí nos dio oficios, y por los oficios podemos tener una mejor calidad de vida, no se nos puede olvidar, no se nos debe de pasar por alto cómo nos encontró, qué ha hecho con nosotros, mostrando su fidelidad a través de los años, cómo Dios nos ha bendecido. Hallará Dios fe en la tierra cuando venga. Si Él viniera hoy, hallará fe en mí, hallará fe en usted. La fe es la confianza. ¿En quién? En Él. Ayer alguien me decía que hablaba conmigo y dijo, pastor, estoy de acuerdo cuando usted habla y dice que nuestra fe no debe de ser una fe muerta. No, una fe muerta va a la deriva. Una fe puesta en algo y en alguien es una fe segura, y nuestra fe debe de estar puesta en nuestro Salvador Jesús, en su gran amor, su bondad, su misericordia. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Él hallará fe cuando venga. Y lo que es fe, hermanos, vaya y pregúntele a cualquier teólogo. Pero no se necesita conocer teología, no se necesita ser una persona con títulos académicos para poder enseñar esto. Porque yo, antes de un título profesional colgado en una oficina, decido en mi corazón tener favor con Dios a través de su unción. Porque muchos títulos no pueden hacer que la persona se relacione con Dios. Pero un corazón que conoce, humilde, se conecta con este gran Dios de amor. Hallará y pues fe. Y luego entra el Señor en lo que leímos en el verso 9. Aún los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Les enseñó un ejemplo de la vida diaria y cotidiana, pero con todo su contexto, hermanos, con el cielo, con lo que ha de ser en nuestra vida. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno lo describe, era fariseo, y el otro era un publicano. El fariseo era aquella persona, hermanos, que siempre estaban recitando la palabra de Dios para poderla enseñar a otros. Era uno que presumía en sí, que vivía en el contexto de la voluntad de Dios, haciendo lo que Él les había dejado a través de la antigua Torá. La palabra que aconseja y que guía. Y el otro era un publicano, era un cobrador público de los impuestos que Roma había impuesto al pueblo del Señor nuestro Dios. Y entonces en ese contexto dice, este fariseo, este hombre puesto en pie, oraba consigo mismo. Y comenzó él a decir de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy como estos. Y qué bueno es decir eso, pero adornarlo con la realidad. Señor, te doy gracias que no soy un adúltero porque tu amor ha hecho un poderoso cambio en mi vida. Señor, te doy gracias que no soy un ladrón porque tú me has enseñado la verdad y la justicia. Señor, te doy gracias porque no soy, Dios mío, injusto. No soy, Señor mi Dios, como estas otras personas, porque tu amor y tu misericordia me ha alcanzado. Que si soy algo y me voy a gloriar, Señor, es en lo que tú has hecho en mí, lo que tú me has dado a mí.
Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Era un hombre, hermanos, que hoy en este día podemos decir intachable. Pero Dios no lo aprobó. Porque el Señor dice, ¿cuál de los dos se fue a casa justificado? ¿Quién es el que justifica? Dios es el que justifica. ¿Quién se fue a su casa justificado? Y el Señor lo dijo. Hoy es tiempo de que la iglesia vivamos de la única manera que le agrada a Dios. Que cada vez que nos acerquemos, no importa mayormente los logros que estamos teniendo, sino reconocer, gracias Señor, que el día de ayer, la semana pasada, el mes pasado, me diste fuerza, capacidad intelectual para desarrollar estos trabajos, para poder seguir adelante con mi empresa, para poder hacer tu voluntad y seguir buscando, Dios mío y Señor mío, en tu providencia esta poderosa bendición. Pero cuando llegamos a equivocarnos y pensamos todo lo que hago y lo que soy, es porque soy bien inteligente, es porque soy joven, es porque soy fuerte, es porque estudié en tal parte, es porque estoy estudiando en tal parte, es porque trabajo en tal lugar. No es exactamente lo que Dios espera de cada uno de nosotros. No es exactamente lo que Dios desea. Insisto que en este hermoso capítulo son 2 formas de oraciones. Una con súplica y perseverancia, aún a un hombre que no tenía ni amor por la gente, ni temor de Dios, pero que obró. Y el Señor dice, hay uno que es santo, que tiene mucho amor y mucha misericordia, y ese es Dios vuestro Padre. Y eso es lo que hoy nos debe a nosotros de conformar para seguirnos ayudando, a seguir adelante, a seguir haciendo lo que a Dios nuestro Señor le agrada. Esta referencia obviamente de esta mañana a este fariseo no puede ser el caso de ninguno de nosotros hoy en este día presente. No puede ser, porque lo único que vamos a sacar al ver venido hoy es solamente llegar aquí, estar tan lejos de Dios y irnos sin la justificación de nuestro Señor. Hoy tenemos que venir aquí sabiendo en nuestra mente y en nuestro corazón que le necesitamos en todo lo que somos. Que para que nuestro ser sea guardado irreprensible, como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, debe de ser guardado en el Señor. Por eso cuando Pablo escribe el verso 22 dice, y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta el día que regrese Jesús el Salvador, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, ¿quién es el que debe de estar con nosotros? Es el Dios de paz, es el Dios de amor, es el Dios de misericordia, es Jesús nuestro Salvador, quien vino y murió por nosotros. Es Jesús nuestro Señor, en quien una persona puede estar completa, según Colosenses 2:10. Alguien de veras recibe esta palabra. Por eso cuando Pablo le habla a la iglesia de Colosa y le dice a esta iglesia, vosotros, ustedes en Jesús estáis completos, que Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Es Jesús lo que me hace completo, es Jesús lo que me hace verdadero, es Jesús. En aquel hermoso sermón del monte en el capítulo 5 de Mateo y en el verso número 3, este debe de ser un credo personal mío y de ustedes. Yo quiero que mis hijos, mi esposa, aún mis nietos que están pequeños, lleguen a entender que este credo debe de ser algo mencionado, hablado y vivido diario en la vida. Cuando el Señor Jesús vino para elevar la mente, la conciencia, lo que es obviamente lo bueno en la vida de las gentes, y les dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, es el reino de los cielos. El reino de los cielos, hermanos, es el reino de Dios con todo su favor abierto como una gran puerta para arrojar caudales inmensos de bendición a nuestra vida. ¿Pero para quién? Para una persona que es pobre en espíritu. Natanael, ¿traes dinero? Ven. Tú, Natanael, ¿traes dinero? Do you have money on you? None. Come over here. ¿Y tú, Alex, traes dinero? Si traes dinero, entonces no vengas. Omar, ¿tú traes dinero? Do you have money on you? Uriel, ¿traes dinero? Nada. Ven, Uriel. Ven, Natanael.
Perdón, ven Omar. ¿Ya oyeron? No traen nada. ¿Tú traes dinero, Josué? Hermano Carlos Laínez, ¿usted trae dinero? No en efectivo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Una persona que no tiene nada, lo único que puede hacer, digan todos conmigo, es recibir. Hermano Douglas, ¿usted trae dinero? Nada. Santo Dios. Hermano Oscar, ¿usted trae dinero? Sí, en la cartera. Sí, venga. Escuchen lo que voy a decir, hermanos. Venga, hermano Oscar. No voy a estar aquí de nosy, pero préstame su cartera, por favor. Préstamela. Oh, Jesus. ¿Nomás esto trae? Bueno, yo creí que traía mucho, pero bueno, sí trae. Pero sí trae. Pero vean, hermanos, cuando un pobre no tiene nada, lo único que un pobre puede hacer, digan todos conmigo, es recibir. ¿Y de quién va a recibir? Digan, del hermano Oscar que trae dinero. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Cuando Jesús le dice a esta gente, bienaventurado, feliz, dichoso es aquel que es pobre en espíritu, es aquella persona que sabe que todo lo tiene que recibir de Jesús. Y cuando lo recibe, ¿alguien recibió vida hoy? ¿De quién cree usted que la recibió? ¿Verdad que no fue de su tía? Ustedes mamás que quieren tanto a sus hijos, ¿verdad que no se las pudieron dar? ¿Verdad que no? ¿Quién está dándonos la vida hoy en este día? Es Dios. ¿Quién en su amor y en su providencia nos va a dar qué comer y qué beber en un rato? Dios. A través tal vez del papá, de la mamá, por el trabajo que le da y las bendiciones que tiene, ¿verdad que sí? ¿Creen ustedes conmigo lo que Hechos 17:26 dice, que en Él somos, vivimos y nos movemos? Que no podemos hacer exactamente nada por nosotros si no es por Dios. Hoy, amados hermanos, tenemos que irnos de aquí con un solo sentir en nuestra vida, que todos somos pobres en espíritu, que así como este niño no puede dar absolutamente ni un penny. Did you have a penny in you? Oh, you give it all. Oh, no, sí, no, porque es el nieto del pastor. I give it all my money to the offering, papá. Everything. Tú traes un penny en ti. No. ¿Y tú? ¿Y tú, Omar, do you have a penny in you? No. Imagínense, hermanos. Ni un penny. Entonces vean ustedes ahora, ¿creen ustedes que estos que no traen absolutamente nada están para dar algo? Estarán, humanamente hablando, estarán para sentirse bien en medio que si yo a todos los que le pregunté, hermano, ¿trae dinero? Porque ese era mi punto. Sí, 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 todos. Y que todos se hayan parado con la cartera abierta delante de ellos. Y que ellos dijeran, no teniendo nada, no, pero nosotros lo tenemos todo. Y no pudieran ver a aquellos que lo tienen, el dinero, que es el único recurso que pueden tener para que les den humanamente hablando. ¿Y saben qué es, amados hermanos? Lo que el dinero puede hacer, mucho, pero el dinero nunca podrá hacer lo que ha hecho Dios, lo que está haciendo y lo que Dios hará por nosotros. Él nos ha amado con amor eterno, Él nos ha bendecido, Él nos ha guardado, Él nos ha prosperado hasta ahora. Alguien de veras que esto conmigo en esta hora, un menesteroso, un pobre en espíritu que viene y le dice al Señor, no tengo nada, pero si voy a tener, va a ser porque lo voy a recibir de ti, porque tú lo has dicho, que soy un feliz
feliz, un bienaventurado, un dichoso, Señor mi Dios, y que mío es el torrente de bendición del reino de los cielos. Saben que cuando el reino de los cielos vino a la tierra, vino con esperanza para dar amor, para dar salvación, para dar perdón, para dar una esperanza firme y fiel. Alguien de veras cree esto conmigo. Esto es, amados hermanos, lo que no debemos de olvidar. Hermano Oscar, tenga. Al final vienen conmigo para darles algo a ustedes. Amén. Si lo creen. Ok, you can go ahead and sit down. ¿Se fijan, amados hermanos? Ahora vuelvo a mi prédica. Vuelvo a la enseñanza, vuelvo a esto. Este hombre le dijo al Señor, le dijo: Señor, la justicia que yo tengo es porque yo solamente la he adquirido. La verdad que hay en mí es porque yo solo me he esforzado en ella. Este hombre totalmente eliminó, aniquiló la bondad de Dios, la misericordia del Señor, la compasión de Dios. Este hombre no hizo otra cosa más que él solamente hizo una oración: yo, y olvidó: Señor, tú y tú. Tú, Señor, tú has hecho. Tú, Señor, me has dado. Tú, Señor, me has bendecido. Tú, Señor, me has prosperado. Eres tú, Señor, el que ha obrado en mí. Eres tú, Señor, el que me tiene todo junto. Eres tú, Señor, el que sigue latiendo en mí como una firme esperanza. Por eso a menudo las personas, hermanos, que vivían cerca de Jerusalén, tenían la costumbre de ir al templo. Hoy nosotros aquí tenemos esto como una costumbre, venir y adorar a Dios aquí. Pero al venir aquí debemos de venir con un solo pensamiento: que el minuto que hemos vivido antes de entrar aquí es por la buena voluntad de Dios, y que si vamos a vivir un día más, o una semana más, o un mes más, será por Dios nuestro Señor. Y llegar a gloriarnos en Él por lo que somos y lo que tenemos. Saber que el diablo no puede hacer nada por hacer destrucción en nuestra vida, porque el Señor es el escudo alrededor nuestro. Saber que la corriente del mundo no nos puede arrebatar es porque el Señor sigue fiel a nuestra vida, y Él nos ha parado sobre peña, sobre roca, y allí estamos seguros. Como aquel hombre que habla la Biblia en Mateo 7:24, que fue prudente y que edificó su casa sobre la peña. Vinieron las angustias y tempestades y cosas de la calamidad, pero nada pudo hacer mal en contra de esa casa que simbolizaba la vida de una persona. Esto es para nosotros. Esto es para que entendamos. Este hombre ayunaba, este hombre oraba 2 días a la semana. Oraba diario, ayunaba lunes y jueves según la historia. Este hombre subía al templo. Este hombre, con una cualidad intachable, se fue no siendo justificado. ¿Qué pasaría si hoy cree usted que lo hace verdaderamente acepto son sus fuerzas ante Dios y no la gracia de Dios en nosotros? Yo personalmente hoy quiero presentarme ante Dios cubierto por la justificación que vino a dar Jesús al ser humano. El mérito de Dios en mí, en mi vida, que me hace acepto y agradable. Que Dios no ve mi pecaminosidad, sino que ve la perfección que ahora me cubre. Eso es lo que tenemos que hacer. Hoy, en un mundo, como dije al inicio, tan convulsionado, donde hay una increíble competencia, donde hoy las personas estamos comenzando a hacer lo que hizo el tiempo en el pasado, la gente en el pasado, cuando se preocupaban más por el físico, los griegos y los romanos, los que inventaron las olimpiadas y aquello. Yo no digo que no se tenga cuidado del cuerpo, pero lo que más se tiene que tener cuidado es del alma. Porque no va a haber el cuerpo que vaya al cielo si no es por la gracia de Dios. ¿Entienden eso, hermanos? Hoy tenemos que seguir adelante. Hoy, si hay algo que nos justifica, debe de ser Dios en nuestra vida. El capítulo 23 de Mateo y el verso 12, Jesús habla y dice, y esto es con lo que cierro yo mi mensaje. Vengan por favor los músicos. Cuando Jesús les habla y les dice: porque todo aquel que se enaltece va a ser humillado, y aquel que se humilla será enaltecido. Señor, apártanos hoy. Apártanos de pensamientos extraños. Apártanos de llegar a pensar y a creer, Dios mío, que nosotros somos los que sostenemos la iglesia. ¿Saben por qué yo nunca he cometido el error de decir en ningún lugar donde voy, y ni acepto de nadie, cuando luego me dicen: pastor,
¿Y cómo está su iglesia? Y yo entiendo lo que tal vez algunos quieren decir. Hablan de ustedes, de la congregación. Y yo todas las veces que oigo eso, luego los paro y le digo, momento, la iglesia no es mía. La iglesia es de Jesús. Si ustedes fueran míos, no tienen esperanza. Pero porque son de Jesús, la esperanza es lo más glorioso que tienen. El santo es Jesús. El bueno es Jesús. El misericordioso es Jesús. El fiel es Jesús. ¿Cómo está su iglesia? La iglesia que pastoreo, pues aquí vamos. Anteponiéndonos continuamente, luchando contra la corriente, como un salmón que quiere llegar obviamente a su destino. Yendo en contra de la corriente, viviendo. Pero esto, hermanos, para poder seguir adelante, debe de ser ese estado de la vida, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabes que Dios hoy nos puede levantar? La palabra engrandecer, la palabra exaltar, la palabra levantar es no otra cosa más que tomar algo que está abajo. Abajo, allá lo puedo poner, allá donde no se ve. Exaltar es eso, tomar, exaltar. Ponerlo en alto para que todos lo vean, para que todos lo observen. ¿Ustedes creen que yo por ser pastor soy mejor que ustedes? Yo estoy también puesto para la misma regla de vivir en una absoluta dependencia de Dios. Cada momento de mi vida. Porque si a Él le place, hoy puede ser que no termine ni este sermón. O viceversa usted. Pero Él quiere exaltarnos. Él quiere ponernos en alto para que todos nos vean. Y cuando esa poderosa mano en verdad es la que exalta, según Santiago 4, y en el verso número 6, eso es lo que nosotros debemos de buscar. Porque cuando Santiago dice estas hermosas palabras, pues dice, pero Él, Jesús, Dios, da mayor gracia. Por esto Él dice, ha dicho, está escrito, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabe quién puede caer mejor? ¿Sabe quién puede estar en cualquier mano? Una persona con humildad, especialmente para con Dios. ¿Por qué? Porque Él hace estas cosas gloriosas. Él bendice nuestras vidas. Él hace esto para darnos a nosotros esta gran bendición. Él es el único que lo puede hacer. Dios nuestro Señor, Dios nuestro Señor. Hay que humillarnos ante Él, hay que decirle, no soy otra cosa sino objeto de tu favor y de tu voluntad. Síguelo haciendo, Señor, síguemelo dando, Dios. Te necesito, Dios, yo te necesito. No puede ser por mí fuera de ti. No puede ser por mí sin ti. No puede ser por mí si no estás tú, Señor. Si Dios jamás hubiese venido al mundo, no hubiera habido nunca lo que hoy las iglesias tenemos. Nunca nadie pudo haber dado lo que Él en una manera sin precedentes nos ha entregado. Cómo Dios nos ha bendecido. La vida de los hombres y de las mujeres es como la flor del campo, que en un día nace, crece, muere y se llega a perder en donde estaba. Pero gracias a Dios nuestro Señor, que Él obviamente quiere bendecirnos. Hoy vamos a dejar la iglesia, todos, cada quien en una manera personal, toda esa competencia, todo esto. El día de antier hablaba un hombre conmigo y me decía, y el cuerpo de él es un cuerpazo así fuerte. Lo saludé, toqué sus manos, unas manononas. Y yo, aunque no estoy muy grande ni muy fuerte, me considero que algo tengo de fuerza. Y me apretó, yo también lo apreté. Dije, híjole, dentro de mí dije, si le da más me va a tronar, me va a salir los dedos por allá.
¿Y sabe cómo estuvo? Que yo, queriéndome agraciar con él en mi modo como soy, lo abracé de la cintura y lo jalé conmigo y le digo, siga adelante. Y cuando lo apreté tantito, ¿qué tiene? Dice, hace 2, 3 días, dice, me agaché a juntar algo y cuando me paré, ya no me enderecé. Y sabiendo yo de lo que íbamos a predicar el asistente y yo, dije, miserable de nosotros, si creemos que solos podemos caminar. Hay alguien que hoy crea que necesita esa mano fuerte, que en medio de torrentes de lucha, de prueba, hermanos, de ansiedad, de preocupación, no nos va a soltar y de seguro nos va a llevar hasta el otro lado. Que como dice el Señor en Marcos 4, cuando viene y habla con sus discípulos y les dice, suban a la barca, pasemos al otro lado. ¿Sabe usted que ir en la barca en este mundo malo y tenebroso, con tanta maldad, el Señor nos va a llevar al otro lado y no nos va a dejar? Pero si confiamos en Él, si esperamos en Él, si creemos que Él es el que lo va a hacer. ¿Sabe que nuestra vida solamente está seguro, según Filipenses 1:6, estar plenamente convencidos, persuadidos? Dice el apóstol Pablo, estoy persuadido. Que en otras palabras es, estoy plenamente convencido del que comenzó en ti, joven, la buena obra, en ti, hermano, en ti, hermana, el que comenzó en ti la buena obra, no la va a dejar hasta que la termine, no la va a abandonar hasta que la vea cumplida. Y esa es una garantía para nuestra vida, cuando se puede depender de Él, cuando está uno puesto a seguir adelante, creyendo en Él. Señor, hoy soy tu hijo. Señor, mañana quiero ser tu hijo. Señor, hoy soy tu hija, mañana quiero ser tu hija. Señor, el mes que viene, si me lo concedes, si me permites salir este año, si me permites ver, Señor mi Dios, las vísperas del 2022 y la entrada del 2023, mi vida ya tiene una resolución, Señor. No voy a esperar hasta el mes de diciembre. Hoy es mi resolución. Tú eres mi esperanza, tú eres mi confianza. En ti voy a confiar, contigo voy a caminar, en ti voy a depender, por ti voy a vivir. Alguien que esto conmigo en esta hora, pónganse de pie por favor. Alguien alabe a Dios en esta hora. Por último, segunda a los Corintios 10, 17 y 18, el apóstol Pablo dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. ¿Qué puede decir hoy Dios de ti? ¿Y sabe qué? Que este gran Dios, que según Miqueas 7, 18 y 19, que en su contexto dice, a Él le agrada, se complace en hacer misericordia. ¿Habrá alguien hoy que quiera que Dios le haga misericordia? Misericordia para que le ayude, para que la bendición del Señor esté en él o en ella. Habrá un joven que hoy diga, Señor, a más de mis fuerzas, Señor, donde hay gloria, como dice Proverbios capítulo 20, Señor mi Dios, y verso 29, a más de eso tú eres todo para mí, Señor. Habrá alguien que hoy quiera venir al altar y decirle a Dios, lo que soy, lo que tengo, todo te lo debo a ti.